Laila Tov, un saludo a todos los que nos ven, bienvenidos al canal. Shalom, un abrazo, es un gusto estar con ustedes nuevamente. Baruch haba b'shem Adonai, Yeshua HaMashiach. Así que bienvenidos todos a este espacio de lecturas. Como se los dije, la idea es poder leer juntos algunos documentos que estoy seguro nos van a servir en la construcción de todo este gran proyecto que es el judaísmo de Yeshua. Así que quisiera hacer un saludo rápidamente a toda la gente que nos ve en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en Guatemala y en Perú. Un abrazo a todos los que nos ven y están pendientes de las diferentes grabaciones. Shalom. Vamos a continuar en esta tarde-noche con la lectura Jesús y sus primeros discípulos. El título de hoy es El proceso de formación de Q. Fíjese, qué interesante. Una vez valorada la posibilidad de reconstruir el texto de Q, cabe preguntarse si es posible conocer el proceso de composición de este documento y si ello permite acceder a estadios todavía más antiguos de la tradición de los dichos de Jesús. Imagínense qué interesante sería eso. Cuando los estudiosos de Q llegaron a la conclusión de que los dichos comunes a Mateo y Lucas procedían de un documento escrito y no de tradiciones orales sueltas, comenzaron a estudiar con más detalle sus técnicas de composición y su proceso de formación. Como resultado de este estudio se formularon varias propuestas para reconstruir la historia de la composición de Q utilizando un modelo diacrónico. Una de estas propuestas, la de Kloppenborg, ha desempeñado un papel importante en la investigación sobre el Jesús histórico llevada a cabo por J.D. Crozan, otros miembros del Jesus Seminar. Utilizando criterios literarios, Kloppenborg identificó 3 estadios en el proceso de composición del documento Q. El más antiguo, es decir, Q sub 1, consistía en una agrupación de dichos de carácter sapiencial, que contenían instrucciones dirigidas principalmente a los miembros del grupo. Mire qué interesante. Ese es como que el más antiguo. En el segundo estadio, Q sub 2, esta colección de carácter sapiencial se amplió con otras agrupaciones de dichos y shereías que poseen un tono polémico respecto al entorno. Finalmente, en un tercer estadio, Q3, a esta colección mixta de dichos y chereías se habría añadido el relato de las tentaciones y algunos dichos que hacen referencia a la ley como fuente de autoridad. ¿Sí? Algunos de los miembros del Jesus Seminar adoptaron esta reconstrucción y dieron gran importancia al estrato más antiguo de la composición de Q, que tiene muchos puntos de contacto con el estrato más antiguo del Evangelio de Tomás. Según Crozan, estas dos fuentes habrían conservado las tradiciones más antiguas sobre Jesús y constituyen el punto de partida más sólido para el estudio del Jesús histórico. Imagínense ustedes, un Jesús muy diferente, por cierto, al que encontramos en fuentes posteriores más influidas, según él, por las visiones eclesiales, es decir, un desarrollo estrictamente teológico por la Iglesia. El Jesús de la tradición más antigua de los dichos de Q y el Evangelio, o sea, Q sub 1 y Evangelio de Tomás, era un sabio itinerante, muy parecido a los filósofos cínicos que por entonces recorrían el imperio. Imagínense que si nosotros solo tuviéramos, miren lo que están diciendo acá, que si hoy nosotros solo leyéramos el Q sub 1, es decir, el más antiguo, y el Evangelio de Tomás, nosotros conoceríamos a Yeshua como más o menos un sabio itinerante que se parecía
a filósofos de aquel entonces. ¿Sí? Esto tiene una nota y dice, los dichos de Q y del Evangelio de Tomás constituyen el material más importante en el primer estrado de tradiciones identificados por él. Imagínense. Entonces, miren lo que estamos leyendo acá, y eso yo se lo he compartido en las diferentes series en las que hemos estado juntos. Y es que nosotros, por eso aquí en el canal, es que nosotros dejamos que la Ruaj nos inspire y nos abra los ojos respecto a qué escrituras deberíamos de considerar. Y usted ya vio que considero al Evangelio de Tomás como parte de los dichos que pueden ser una realidad y una verdad de Yeshua, el que nosotros seguimos, ¿verdad? Del cual somos Talmidim. Entonces, para la iglesia y para las iglesias y no sé qué más instituciones, el Evangelio de Tomás podrá ser un libro apócrifo y todo, pero según los eruditos, tanto Q como Tomás encierran quizás los dichos y el carácter y la personalidad más antigua que tenemos de escritos acerca de Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach. Kloppenborg ha reaccionado frente a esta utilización de su hipótesis sobre la formación de Q, diciendo que no se debe confundir la historia literaria de Q, ¿sí?, con la historia de la tradición de los dichos de Jesús. El hecho de que el estrato más antiguo de Q esté formado por dichos de carácter sapiencial no implica necesariamente que estos sean los únicos dichos que podemos atribuir a Jesús, ni siquiera que sean los más antiguos, sino que quienes realizaron esta primera compilación estaban interesados en ellos. Los dichos y chereías de carácter profético incluidos en la segunda redacción podrían igualmente proceder de Jesús. Dicho de otra forma, la historia de la formación de Q dice más acerca de quienes reunieron y redactaron los dichos de Jesús que sobre el Jesús histórico. Mire qué interesante. Me he detenido en este ejemplo concreto porque es uno de los pocos casos en los que la investigación sobre Q ha influido de forma significativa en los estudios sobre el Jesús histórico. El resultado de esta interacción ha puesto de manifiesto, en primer lugar, que la imagen de Jesús que encontramos en el estrato más antiguo de este documento es una imagen elaborada a partir de las preocupaciones y necesidades del grupo que seleccionó, agrupó y transmitió sus dichos. Por otro lado, la reconstrucción de Kloppenborg no es la única existente y no hay todavía consenso entre los estudiosos a la hora de determinar los diversos estratos y fases de la composición de Q. Por cierto, en la serie de este canal, en el playlist, usted encuentra una playlist de el estudio de Q y estamos usando el trabajo de Kloppenborg precisamente. Finalmente, utilizar una reconstrucción del proceso de formación de Q como vía de acceso al Jesús histórico implica fundamentar esta investigación en una hipótesis que se basa en otra hipótesis. Por todo ello, desde el punto de vista de la metodología histórica, parece más prudente tomar como punto de partida el documento Q en su forma final. Muy bien, la naturaleza literaria de Q. Las conclusiones de los dos apartados precedentes acerca de la posibilidad de reconstruir el documento Q y de las dificultades que entraña el recurso al proceso de composición de dicho documento en el estudio del Jesús histórico nos llevan a tener a un tercer aspecto que tiene que ver con la naturaleza literaria de Q. A propósito de ella se han planteado dos cuestiones metodológicas en los estudios sobre el Jesús histórico. Por un lado, las precauciones que debe tenerse en cuenta en dicha utilización y por otro, las posibilidades que abre. La primera cuestión está relacionada con la composición y el género literario. Para saber en qué medida esta antigua colección de dichos de Jesús puede servirnos como vía de acceso a él, es necesario saber de qué tipo de composición se trata. Y para ello hemos de aclarar cuál es su género literario y conocer las prácticas retóricas utilizadas en su composición. Eso es clave.
Lo que estamos leyendo aquí es clave para digamos, no tener una expectativa diferente. Para saber en qué medida esta antigua colección de dichos de Jesús puede servirnos como vía de acceso a Él, es necesario saber qué tipo de composición se trata, ¿sí? Y para ello hemos de aclarar cuál es su género literario y conocer las prácticas retóricas utilizadas en su composición. Si esto los eruditos no lo toman en cuenta, entonces nos vamos a equivocar, tanto los que lo hacen como los que lo estudiamos y lo leemos y lo enseñamos, en el sentido de que estamos considerando premisas equivocadas para llegar al Jesús histórico, ¿verdad? Qué bueno que existen los eruditos que nos dan bastante luz, y yo ya se lo había dicho a usted, los eruditos, nosotros no somos eruditos, pero nos podemos apoyar en ellos para leer sus estudios, sus hipótesis, sus conclusiones, para darnos una idea de por dónde van los tiros, ¿verdad? ¿Sí? A primera vista, el documento Q es una composición muy parecida a otras colecciones antiguas en las que se recogían los dichos y apotegmas de un maestro. Fíjese, pues. Sin embargo, un estudio más detallado de la disposición de estos dichos y apotegmas en Q revela un notable grado de elaboración hasta el punto de que en su forma final, documento Q puede considerarse una composición de carácter biográfico. Imagínese usted. Esta orientación biográfica que se ha puesto de manifiesto a partir de la comparación con otras biografías contemporáneas puede percibirse también cuando se compara con otros escritos cristianos contemporáneos. En este sentido, puede decirse que desde el punto de vista literario, el documento Q está más cerca del Evangelio de Marcos que del Evangelio de Tomás. O sea, ese es el sentido o el enfoque del documento Q. Mire qué interesante. El documento Q, en ese sentido literario o con un punto de vista literario, está más cerca del Evangelio de Marcos que del Evangelio de Tomás. Interesante. A pesar de sus evidentes diferencias, tanto Marcos en relación a Q comparten el mismo marco narrativo. Imagínense eso, pues comienzan con la presentación de Juan Bautista, que prepara la llegada de Jesús, Marcos 1, 2 al 13, y lo encuentra en Q 3, 2 al 4 y en el 13. Y terminan con un discurso escatológico, Marcos 13, Q 17, 23, 22. Eso tiene que tener el hecho de que se está justificando por qué se parece Q en su forma literaria a Marcos. Yo no creo que esa sea una casualidad de los escritores. Es decir, tiene un enfoque parecido en cuanto al inicio en la narrativa y al final. Claro, lo que incluye es distinto, pero comienzan con un enfoque igual y terminan con un discurso igual. Es decir, no un discurso que sea exactamente el mismo, sino que es un discurso, digamos, en la composición. Los escritores escogen comenzar con Juan y escogen terminar con un discurso escatológico. Ese es el punto. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Tomás, sin embargo, no encontramos un marco narrativo similar, y eso es correcto. Yo he leído el Evangelio de Mateo, de Tomás, y hemos estado estudiando también muy superficialmente, leyendo algunos textos de Tomás, y sí es diferente, es distinto. Estas observaciones acerca de la composición de Q y de su género literario tienen importantes consecuencias a la hora de utilizar este documento como fuente para el estudio del Jesús histórico. Si Q no es una simple colección de dichos de Jesús, sino una elaborada composición en la que los recuerdos sobre él han sido seleccionados, modificados, agrupados y ordenados, y si además posee un marco narrativo que determina la comprensión de las acciones y las enseñanzas de Jesús, entonces hemos de concluir que Q refleja una visión teológica de Jesús, lo mismo que Marcos.
Mire qué interesante. Mire qué interesante. Si el descubrimiento de la perspectiva teológica de Marcos llevó a la investigación sobre la vida de Jesús a un callejón sin salida a comienzos del siglo pasado, el descubrimiento de la naturaleza teológica de Q pone serias restricciones al entusiasmo de quienes han visto en este documento un catálogo incontaminado de los dichos originales de Jesús. Dicho de otra forma, el Jesús de Q no puede identificarse sin más con el Jesús histórico. Mire qué tremenda conclusión. La segunda cuestión implicada en la utilización del documento Q en su forma final como fuente para el estudio del Jesús histórico se refiere a las posibilidades que abre. Las dos últimas fases de esta investigación sobre el Jesús histórica, la llamada de New Quest y la llamada de Tier Quest, parten de un presupuesto metodológico básico para la escuela de la historia de las formas, el carácter oral o independiente de las tradiciones sobre Jesús y el carácter secundario del marco narrativo o discursivo en que se nos ha transmitido. Tiene varias notas, a ver. Sobre las relaciones entre estas dos fases de la investigación sobre Jesús, véase Santiago Guijarro Porto, la investigación sobre el Jesús histórico. Lo vamos a conseguir, lo vamos a leer acá. La investigación sobre Jesús. No creo tener yo todavía este libro de Santiago, pero lo vamos a conseguir y lo vamos a ir investigando y lo vamos a compartir acá. Lo vamos a revisar aquí juntos. La investigación sobre el Jesús histórico. De este presupuesto se deduce que resulta imposible reconstruir el marco geográfico y cronológico de la vida de Jesús. Para mí eso es fundamental. Por eso es que nosotros tenemos otra lectura donde estamos leyendo un libro, y si usted me está acompañando, sabe que estamos leyendo un libro que se llama Jesús, el profeta de Galilea. Y mire lo que está escribiendo aquí Santiago. De este presupuesto se deduce que resulta imposible reconstruir el marco geográfico y cronológico de la vida de Jesús, lo cual sitúa al historiador ante el arduo trabajo de recomponer un complejo rompecabezas a partir de fragmentos aislados. Desde esta perspectiva, la única utilidad de Q para el estudio del Jesús histórico reside en el hecho de haber conservado una buena parte de sus dichos. Entonces, nosotros en la playlist del documento Q, del Evangelio Q que estamos haciendo, nunca hemos considerado Q como un marco o una premisa para reconstruir temas del marco geográfico o cronológico de la vida de Yeshua, porque el documento no es para eso. El documento es para investigar y para poder rastrear cuáles son los dichos originales del Mesías. Ese es el objetivo del documento Q. A ver si podemos obtenerlo. Por eso es que si usted ve la serie, yo voy poniendo varias columnas donde les digo, miren, aquí pongo Q, aquí está Marcos, aquí está Mateo, aquí está Lucas, aquí está el Evangelio de Tomás, para que vayamos comparando en el tiempo cómo pudo haber sido originalmente el dicho y cómo pudo haber ido cambiando en el tiempo. Así que está invitado, por favor, únase, dele like, comparta la revisión que tenemos del documento Q, porque eso le da la oportunidad a más gente que se interese en este tema que me parece a mí fantástico. Ahora, mire, lo que nosotros debemos de ir considerando es de que lo que estamos haciendo en esta revisión de Q con el playlist es algo muy superficial. Creo que es necesario entrar mucho más detalle porque, como yo se lo decía al inicio de la serie, nosotros estamos revisando el documento Q en español. En realidad nosotros deberíamos de ir más allá y comenzar a estudiar un poquito de griego para ir entendiendo las palabras. El griego, la verdad es que no aporta mucho. Más bien creo que el griego confunde más de lo que aporta en realidad en función de los dichos originales de Yeshua, pero eso es lo único que tenemos, no tenemos más, ¿verdad? Yo me estaba apoyando en Mateo Shentov cuando queremos ver los dichos de Q en Mateo, y la verdad es que nos ha dado
algunos bonitos conceptos, una traducción al hebreo del Evangelio. Entonces no tenemos otra que hacer una revisión, una segunda revisión cuando terminemos la primera y hacer una revisión más profunda, con más detalle. Alguien me dice, pero eso nos va a llevar mucho tiempo. Bueno, para los que amamos la verdad, pues el tiempo va a ser bastante relativo. Así que yo quiero parar acá, ya vamos avanzando en este capítulo, la verdad es que volverlo a leer, está muy interesante, ¿sí? Y espero que usted, que ahora nos va a ver, pueda interesarse aún más en el documento y Evangelio Q. Así que desde la ciudad de Guatemala, shalom, un abrazo, Yeshua HaMashiach lo abrace y nunca lo deje ir. Abrácelo usted a él. Shalom.